tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de Recetas Veganas, Salud a la Carta. Y hoy estoy aquí, como siempre, compartiendo con ustedes aquellas cosas que voy aprendiendo, que voy incorporando a mi vida y que creo que son de beneficio para todos, porque para mí lo han sido en primer lugar. Hoy quiero contestar algo, y siempre o casi siempre las presentaciones que hago son o surgen a raíz de preguntas que me hacen. Quiero contestar algo que me preguntan muchas personas. Me dicen lo siguiente: ¿por qué en tus canales de YouTube tú nunca pones recetas con setas y champiñones? ¿Por qué es que no utilizas los hongos? Bueno, pues yo, para contestar a esa pregunta, he preparado esta presentación que se llama setas y champiñones. Hongos, ¿se deben comer? Es una pregunta. ¿Se deben comer las setas y los champiñones si tenemos un estilo de vida vegano? Bueno, pues para contestar esta pregunta yo he elaborado un PowerPoint que voy a poner a disposición de ustedes. En este PowerPoint pongo una serie de información, de conocimiento que he adquirido pues investigando al respecto. Se lo voy a compartir así en PowerPoint para que ustedes también puedan verlo detalladamente. Yo lo único que voy a hacer, y eso es algo que quiero comentar y que quede claro, no es mi función convencer a nadie de nada. Estas presentaciones yo no las hago para convencer a nadie de nada, sino para compartir con ustedes aquello que yo he aprendido en primer lugar. Setas y champiñones, hongos, ¿se deben comer? Vamos allá. Vamos a ver las razones que están escondidas detrás de esta pequeña conferencia. Lo primero que quiero recordar o clamar es esa promesa que está en la Biblia, en la que Dios, que es el maestro de todo y quien todo lo sabe, nos asegura que si nosotros hacemos esto, Él va a actuar en consecuencia. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es palabra de Dios. Y yo personalmente soy mucho de clamar a Dios, siempre le estoy clamando a Dios porque vivimos en un mundo de engaños, en un mundo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y en un mundo en el que el conocimiento está muy perturbado. Por lo tanto, yo quiero que mi mente se llene del conocimiento de lo alto, porque ese es el verdadero conocimiento. Pues resulta que toda esta información que yo les voy a compartir está plasmada en uno de los capítulos de este libro que ven aquí, que escribí hace como 5 años, pero que he, digamos, ampliado y actualizado hace un año, y que se llama De vuelta al Edén, una guía de comida sana. Esta es una versión que tiene 708 páginas, tamaño folio, es un libro grande, tiene más de 300 páginas de información y 350 recetas de comida vegana, y hay de todo tipo de comida. Pues resulta que en esas primeras páginas que son de información hay muchos capítulos, porque siempre pienso que lo más importante no es conocer recetas, eso es lo menos importante, aunque también es importante. Pero si lo vamos a poner en orden, lo primero es saber qué no debemos comer, y lo segundo es qué debemos comer y cómo lo debemos comer. Porque ser vegetariano o ser vegano es, digamos que algo sumamente importante si queremos tener salud. Es algo necesario, pero no suficiente, porque al fin y al cabo el ser vegano solo implica que nosotros no hemos decidido no comer ningún alimento de origen animal. Pero hay mucha gente que, siendo veganos o veganas, también se enferman porque comen muchos azúcares, comen mucha comida procesada, tienen dietas absolutamente empobrecidas. Por lo tanto, hay que saber también, aún dentro del mundo vegetal o de lo que se conoce o pensamos que es vegetal, y fíjense que matizo en eso y ustedes van a entender porque dentro de un momentito, qué se debe comer y qué no. Toda la información que les voy a compartir está en este libro. Recuerden que el tema se llama setas y champiñones, hongos. ¿Se deben comer? Miren, aquí ustedes ven en esta diapositiva una serie de setas de setas y champiñones, que todos ellos son de la familia de los hongos. Los que están en la línea de arriba son de los que se conocen como comestibles, y los que están en la línea de abajo son los que se conocen como venenosos. También se conocen, o hay hongos que dentro de los comestibles se conocen como hongos medicinales. Están divididos, digamos, en dos: en los que no se deben comer porque son venenosos, y en los que se consideran comestibles porque se supone que sí se pueden comer. Son de esa segunda categoría de los que yo voy a estar hablando, porque de esos que se pueden comer, la pregunta es: ¿de verdad que me interesa comerlo? ¿De verdad son sanos para nosotros? Bueno, pues en el libro
de vuelta le den una guía de comida sana, escribí lo siguiente en este apartado de los hongos. Puse, aunque nos guste pensar que las setas, los champiñones, las guirdos o los portobelos son vegetales, la realidad es que no lo son. Eso es lo primero que tenemos que entender. Los hongos no son vegetales. Todos pertenecen a la familia de los hongos, fungi, catalogados como comestibles. O sea, los hongos no son plantas, los hongos no son vegetales, los hongos son hongos, son o pertenecen a otra categoría, que esto se los voy a ampliar también dentro de un momentito. Añado además ensaladas, guisos, arroces, pastas y salsas son algunas de las preparaciones que los incluyen entre sus ingredientes. Según pocos criterios, algunos de ellos pueden ser muy nutritivos debido a su contenido en agua, proteínas, vitaminas, minerales y fibras, siendo además bajos en calorías. Pero que tengan esos componentes o esos elementos, matizo aquí, no hace que esos peculiares organismos, o sea, de esos peculiares organismos, un producto beneficioso para el consumo humano. Los hongos nacen no en la tierra, sino en el compost, o sea, en la descomposición, en la pudrición, en la putrefacción. Porque, insisto, los hongos no son plantas, los champiñones no son plantas, las setas no son plantas, son hongos. Añado además en el libro otra cosa que les comparto aquí, tal cual he cogido este párrafo y también se los comento. Los hongos son unos seres vivos especiales y muy similares, y muy singulares, perdón. La mayoría de la gente considera que son plantas, pero no es así, como les comenté. En realidad los hongos comparten, y esto es interesantísimo, cuando yo descubrí estas cosas quedé alucinada, porque yo era fanática de los hongos. Cuando yo vivía en España, ahora vivo en los Estados Unidos, pero cuando yo vivía en Valencia, España, muchas veces los domingos salíamos un grupo de amigos por los bosques de allí a recoger hongos, setas, recoger champiñones comestibles. Eso era como un hobby. Eso es un hobby ahí en España. Incluso por televisión se adiestra a la población mostrándoles cuáles son venenosos y cuáles no. Por lo tanto, yo que era adicta a comer hongos, a comer setas y champiñones, cuando supe esta información quedé alucinada y cambió mi vida en cuanto al consumo de estos peculiares organismos para siempre. Miren lo que escribí. Los hongos son unos seres vivos especiales y muy singulares. La mayoría de la gente considera que son plantas, pero no es así. En realidad los hongos comparten características tanto de las plantas como de los animales, razón que hace que no falte quien se atreva a afirmar que los hongos son como los extraterrestres del planeta Tierra. Y es que en verdad los hongos tienen características propias y singulares que los hacen diferentes al resto de los seres vivos que conocemos. Forman un grupo propio dentro de la clasificación de los seres vivos, que es el reino fungi. Así, o sea, en esta categoría es que ellos están enmarcados. Miren, me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para buscar la palabra hongos, qué quería decir, porque realmente muchísimas personas comen hongos, muchísimos. Y por ejemplo, cuando yo vivía en España, yo los comía, iba mucho a unos mercadillos, al mercado central, que allá es típico, donde hay paradas que son completas de hongos, de setas y champiñones, hay de todo tipo de variedades. O sea, es algo que realmente la gente consume mucho pensando que son plantas y que son saludables. El diccionario me dice de los hongos lo siguiente, viene del latín fungus, quiere decir, o tenía dos acepciones, la primera es un ser vivo heterótrofo, que ahora le voy a comentar lo que es heterótrofo, carente de clorofila, fíjense, carente de clorofila. Resulta que cuando Dios nos dio y nos asignó la alimentación que debíamos comer, nos dio 5 grupos de alimentos. Están en Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Nos dio en primer lugar toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Y después nos dio las plantas del campo cuando Adán y Eva fueron, digamos que expulsados del jardín del Edén. Esos 2 versículos incluyen 5 grupos de alimentos: frutas, hortalizas, de las que forman parte de las verduras, cereales y pseudocereales integrales, legumbres, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, y además de esos, frutos secos y semillas oleaginosas. Las plantas de los cuales vienen estos alimentos, toditas ellas producen clorofila, pues resulta que el hongo es un ser heterótrofo carente de clorofila, hojas y raíces, que se produce por espora o se reproduce por espora y vive parásito. Escuchen, vive parásito en simbiosis o sobre materias orgánicas en descomposición. Viven en la pudrición. Ellos no viven en la tierra, ellos viven en la pudrición.
Y nos dice además el cornezuelo, el níscalo y el champiñón, etcétera, y las setas también son ejemplos de hongos. Y después busqué que quería decir setas y dice un hongo con forma de sombrilla. Eso es una seta. Como hemos utilizado o hemos mencionado una palabra que es heterótrofo o heterótrafa, también me fui a buscar la información para que ustedes la puedan conocer. Y me dice el mismo diccionario que es dicho de un organismo incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, por lo que debe nutrirse de otros seres vivos, por ejemplo, de animal, hay animales, o sea, se refiere a animales y a los hongos. Fíjense que esto es importante también señalarlo porque está diciendo que ellos son incapaces de producir su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Y esto es importante también que lo resaltemos ahora y dentro de un momentito vamos a ver por qué. Bueno, estos son los hongos, unos organismos parásitos que se desarrollan donde hay pudrición o donde hay descomposición y que no tienen nada que ver con la clorofila, con las plantas con clorofila, que son las que Dios nos dejó para comer también. ¿Qué cosas son las clorofilas y por qué es tan importante que comamos plantas con clorofila, perdón? ¿Y por qué debemos resaltar que los hongos no los tienen? Bueno, pues las clorofilas son una familia de pigmentos de color verde que se encuentran en las cianobacterias, así se llama, y en todos aquellos organismos que contienen cloroplastos o membranas, un tipo de membranas en las células, lo que incluye a las plantas y a diversas algas. Por eso, tanto las plantas terrestres como las algas marinas que se consideran plantas del mar o verduras del mar tienen clorofila, porque son plantas, unas terrestres y las otras marinas, y ambas son muy saludables para nosotros. La clorofila es una biomolécula extremadamente importante, crítica en la fotosíntesis, proceso que permite a las plantas y a las algas producir energía a partir de la luz solar, cosa que no es capaz de hacer los hongos. Fíjense las diferencias que hay entre, digamos, estos alimentos, porque es que en realidad no son plantas. Les voy a destacar algo más. Fotosíntesis, una palabra que relacionamos con clorofila y con los hongos que no la tienen. ¿Qué cosa es la clorofila? La clorofila, perdón. Es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y también las algas marinas la contienen. Acuérdense que estamos hablando de plantas tanto terrestres como marinas y mediante el cual las personas, o sea, las plantas utilizan la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para obtener azúcares y otras sustancias ricas en energía al tiempo que desprenden oxígeno. En otras palabras, el proceso mediante el cual las plantas fabrican sus propios alimentos. Y esto es sumamente importante, vuelvo a decir, porque los hongos, como ya vimos, son incapaces de realizar o de fabricar sus propios alimentos a partir de materias inorgánicas, a diferencia de las plantas, a diferencia de las plantas marinas o las algas, que son plantas de mar. ¿Y por qué pasa esto? Lo vuelvo a decir, porque los hongos, que son los champiñones, que son las setas, no son plantas, son hongos. Y hablando de la clorofila, fíjense si es importante y se ha puesto tan de moda el consumo de clorofila porque se sabe las ventajas que tiene para la salud humana, pues resulta que les estoy mostrando aquí la molécula de la hemoglobina, que es la sangre nuestra, la molécula que se encarga de transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Eso es la que está a la izquierda, la rojita, y en la parte derecha está la clorofila, la molécula de la clorofila. O sea, a la izquierda está la molécula de la hemoglobina y a la derecha la de la clorofila. Pues resulta que si ustedes lo observan bien, estas moléculas son muy parecidas. Lo único que en el núcleo, en el centro de la, por ejemplo, de la hemoglobina, lo que hay es hierro. Por eso cuando falta hierro hay anemia. Y en el centro de la molécula de la clorofila, lo que hay es magnesio. Por todo lo demás, son muy parecidas. Es por esto que las plantas que fabrican clorofila son tan saludables para nosotros, porque digamos que de alguna manera coinciden con el diseño de nuestro cuerpo, de nuestras células, la necesitan de clorofila para poder estar saludables. Esto no pasa, insisto, con los hongos y a medida que vayamos avanzando en este conocimiento, usted se va a sorprender de lo que vamos a encontrar. Miren, aquí tenemos un hongo. Un hongo, vamos a decir que es un champiñón.
Si usted lo mira de cerca y usted mira las plantitas que están detrás y los árboles, usted fíjense en el tronco, en el tallito, es que es como plástico, es raro, es raro. Es que no es una planta, es raro, es como gomoso. No tengo ni palabras para describir la textura en realidad que tiene esos tallos que tienen pues la masa de cualquier hongo, de un champiñón o de una seta. Para nada, no tiene que ver nada que ver, su textura no tiene nada que ver con los de las plantas, porque en realidad no lo son. Esto lo tenemos que entender. Los hongos no son plantas, son hongos. Los hongos se clasifican en un reino distinto de las plantas y de los animales, porque no son ni plantas ni tampoco son animales, aunque como les comenté hace un momentito, comparten características de ambos reinos y a la hora de clasificarlos como los científicos no podrían calificarlos como plantas porque tienen características que no corresponden, ni tampoco como animales porque literalmente no lo son, pues tuvieron que crear un reino aparte que es el reino fungi, por eso se habla de ellos como los extraterrestres del planeta, porque incluyen o integran en sí mismos características tanto de un reino como del otro. Miren, este conocimiento es, sinceramente, cuando yo lo conocí, para mí fue fascinante. Aquí tengo una tabla que muestra cuáles son las clasificaciones de los seres vivos, cómo los científicos han, digamos que, clasificado a todos los seres vivos del planeta. Los seres vivos se clasifican en realidad en 5 grupos diferentes. Y aunque los hongos poseen características propias de los vegetales y de los animales, en la clasificación de los seres vivos se les ubica en el reino fungi. Dicho de otra manera, hay un reino animal, donde están todos los animales, que es el que está a la extrema derecha, está a su lado el reino vegetal, todos conocemos que las plantas forman parte de ello. Después está el reino fungi, después están los protistas y después están las moneras, perdón. Esos son los 5 reinos en los cuales los científicos han agrupado los diferentes seres vivos y como verán, el reino fungi está en el centro y dentro de ellos están, o sea, son heterótrafas, como ya hemos visto, y como no tienen características ni de animales, tienen características de animales y también de vegetales, pues hubo que ponerlo en un reino aparte. Esto es importantísimo, insisto que lo tengamos en cuenta. ¿Saben? Cuando yo estaba investigando para escribir mi libro, porque hay todo un capítulo, les dije que esta presentación se basaba en uno de los capítulos de mi libro de Vuelta al Edén, una guía de comida sana, pues di con un artículo que literalmente tal cual está aquí, también lo mencioné allí, porque me pareció sumamente importante. Este artículo se llama El reino fungi entre lo vegetal y lo animal. Y de él extraje una porción que les quiero compartir en estos momentos. Ahí se dice, los autores dicen, junto a las moneras y los protistas, los hongos constituyen el tercer reino de los seres vivos que no se considera ni animal ni vegetal. Los hongos tienen un aspecto de vegetal, pero a diferencia de las plantas, no realizan la fotosíntesis como vimos hace un momentico, por lo que se alimenta de materia orgánica. Todos los hongos comparten características de las plantas y de los animales, por lo que no es posible encuadrarlos ni en el reino vegetal ni en el reino animal. Fue este problema taxonómico el que llevó a los biólogos a crear un nuevo reino en la clasificación general de los seres vivos, el reino fungi. Los hongos se reproducen mediante esporas, del mismo modo que las plantas lo hacen valiéndose del polen. Sin embargo, su alimentación es animal porque pueden transformar la materia orgánica en nutrientes y energía. Esta mezcla de aspectos vegetales y animales, lejos de tratarse de una ventaja evolutiva, es la prueba de que los hongos carecen de las mejores características de ambos reinos. O sea, no solo tienen las características de ambos reinos, sino que tienen, digamos que las menos ventajosas. Dice el autor, a diferencia de las plantas, son incapaces de hacer la fotosíntesis al no poseer clorofila. Los hongos no pueden convertir el agua, el carbono y la energía solar en hidratos de carbono, que es la energía que nos van a pasar cuando por ejemplo, cuando comemos las plantas y nos alimentan. Los animales también carecen de esta ventajosa propiedad, pero al menos tienen el poder de desplazarse para así obtener su alimento. Por lo tanto, parece que los pobres hongos se quedaron sin las mejores partes cuando se hizo el reparto, dice jocosamente el autor.
Y él pregunta, ¿cómo ha podido sobrevivir en el tiempo una especie que no puede desplazarse y además es incapaz de generar su propio alimento? Porque no es ni planta ni es animal. Y él contesta, él dice así, la respuesta es clara, gracias a su alta capacidad reproductiva. Dado que los hongos no tienen capacidad para desplazarse desde tiempos inmemorables, se han valido del reino animal para suplir su carencia. En ese sentido, varios son los hongos que atraen a los insectos mediante un olor hediondo o a la bioluminiscencia nocturna de sus setas, porque hay algunas setas que por la noche pues son luminosas, son mecanismos que han desarrollado para poder reproducirse. Dice, algo similar ocurre cuando las trufas atraen al jabalí, generando un olor intenso similar al de las feromonas del animal. La seta no deja de ser un reclamo visual u olfativo con el que engañar al animal de turno. O sea, el animal va y atraído por los olores, atraído por la luz y se lo come y de alguna manera después, cuando realiza sus actos de defecación y a través de las heces fecales, pues esas esporas digamos que se riegan y de esa manera se va reproduciendo la especie. Él dice además, en todos estos casos, la intención última del hongo es lograr que los animales transporten o consuman las esporas, colaborando así en la ingeniosa supervivencia del reino fúngico. El reino de los hongos es un reino tan familiar como distinto, porque hay muchísimos tipos de hongos. Yo quedé alucinada cuando conocí esta información. Saben, hay un naturópata dietista español que es muy amigo mío y es además, ha sido mi maestro en todos los años que viví en España. Muchos de ustedes saben que yo soy de origen cubano, pero soy española y también soy americana, tengo 3 ciudadanías. Siempre digo que de los países en los que he estado me he ido llevando lo mejor. Pues entre las mejores cosas que me llevé de España, me llevé a mi amigo Juan Torrontegui, que es naturópata y dietista, que yo siempre digo que es una enciclopedia con patas, que sabe de todo, tiene un nivel de conocimiento impresionante. Y cuando yo fui a escribir mi libro, y como él es nutricionista, yo hablé con él, o sea, él es naturópata y dietista, yo hablé con él y le dije, Juan, ¿sabes qué? Quisiera que me dieras tu opinión con respecto a los hongos, a las setas y a los champiñones, porque de verdad es que me he enterado de cosas que me han dejado alarmada, sobre todo por la de toneladas de hongos que me he comido a lo largo de mi vida. Y yo le pregunté, ¿tú crees que son saludables? ¿Tú crees que deberíamos comerlo? Me interesa tu opinión porque la voy a poner tal cual en mi libro. Y él me contestó así. Cuando estaba estudiando nutrición, nos dijeron que molecularmente hablando, los hongos son muy parecidos a la madera. Oigan lo que te digo, los hongos son muy parecidos a la madera. En ese momento comprendí por qué cuando los comía no me caían bien. Y es lo que les estoy diciendo. La textura que tienen no se parece a ninguna planta. O sea, es como una especie de plástico, como algo gomoso, como algo raro. En realidad la textura de los hongos son así. Es así porque no son plantas. Tenemos que tenerlo claro. Yo no puedo decir, yo soy vegana y como soy vegana como hongos. Bueno, yo soy vegana, pero no como hongos porque no es una planta. Y eso es algo que he aprendido con esta investigación. Miren, es un hecho además comprobado que es otro de las desventajas que tienen los hongos. O sea, no solo no son plantas, no solo molecularmente hablando tienen una estructura muy parecida a la madera, sino que además es un hecho comprobado la capacidad que tienen de almacenar metales pesados dentro de sí, porque en realidad los hongos tienen una función ecológica, ayudan a recoger, por ejemplo, metales pesados que son muy contaminantes y que están en el planeta, como es el caso del cadmio. Por eso digo que es un hecho comprobado su capacidad de almacenar cadmio proveniente de la lluvia ácida, un metal pesado altamente tóxico para el organismo humano. Y con respecto al cadmio, me fui a ver y averiguar lo que decía la Organización Mundial de la Salud y ellos comentan, el cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorios. Además, está clasificado como cancerígeno para los seres humanos. Por lo general está presente en el medio ambiente en niveles bajos. Sin embargo, la actividad humana ha incrementado considerablemente estos niveles y hay elementos de la naturaleza, como es el caso de los hongos que tienen una función ecológica que se traduce en limpiar nuestro planeta de esos metales pesados, como es el caso del cadmio. Mire,
sabemos que las aves de rapiñas, como los buitres, tienen la función de limpiar el planeta, o sea, la tierra de animales muertos, porque son animales de carroña, tienen esa función. Sabemos que los camarones, las langostas, o sea, las gambas, todos los crustáceos, todas los moluscos tienen la función ecológica de limpiar el mar. Si usted coge una langosta o unos camarones o gambas y los mete en un cubo de basura, en un cubo de agua y un agua sucia, usted va a ver que dentro de un rato, después de haber dejado usted esos animales ahí, el agua va a estar limpiecita. ¿Por qué? Porque ellos son en realidad como los filtros del mar y de algunos ríos del mar, quiero decir. Y lo que hacen es comerse la basura porque tienen una función ecológica. Bueno, pues lo mismo en la tierra pasa, además de esos animales de carroña, con estos organismos, estos curiosos organismos que son los hongos y que tienen la función ecológica, entre otras cosas, de limpiar el planeta de metales pesados, como es el caso del cadmio, que es altamente tóxico para todos los sistemas del cuerpo humano. Cuando yo supe esto, yo literalmente dejé de comer los champiñones, dejé de comer las setas y a mí me encantaban, madre mía, así en España unos arrocitos con setas excelentes, unos champiñones a la plancha o al ajillo que me encantaban. Nunca más los comí, los rechacé con todo mi corazón porque además esa frase que decía en ese artículo de que ellos son un poco los extraterrestres del planeta porque tienen características de animales y también de plantas, pues a mí me dejó alucinada, la verdad. Nunca más los comí. Miren, en este libro, insisto, porque toda esta información está plasmada en mi libro, De Vuelta al Edén, una guía de comida sana, hice un resumen de 8 o 9 puntos que tengo en cuenta y que comparto con ustedes, o sea, son los que tomé en cuenta para dejar de comer hongo. Entonces, si voy a compartir conclusiones, esto es lo primero que digo en el libro. ¿Por qué no debemos comer hongos? La respuesta bien se podría resumir en unos pocos puntos. En primer lugar, porque no son plantas, son hongos. En segundo lugar, porque para nacer y desarrollarse, ellos prefieren no la tierra, sino el compost, la descomposición e incluso el estiércol. Ese es su medio natural. En tercer lugar, porque tienen una función ecológica, como les comenté hace un momento, concreta en el planeta, que es limpiar la tierra de elementos nocivos para el hombre, tales como los metales pesados. Un ejemplo es el cadmio. Según asegura la Organización Mundial de la Salud, el cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones, en los sistemas óseo y respiratorio. Además, está clasificado como carcinógeno para los seres humanos. Por lo general, está presente en el medio ambiente en niveles bajos, como le comenté. Sin embargo, la actividad humana ha incrementado considerablemente esos niveles. Pues bien, sobre todo en las zonas contaminadas, escuchen este dato, sobre todo en las zonas contaminadas, los hongos están llenos de cadmio. Y la culpa no es de ellos, los hongos solo están haciendo su trabajo. Es un hecho comprobado su capacidad de almacenar cadmio proveniente de la lluvia ácida, un metal pesado altamente tóxico para el hombre. Los hongos concentran las sustancias y residuos tóxicos y cuando los hombres los consumen, se terminan contaminando con ellos. Cuarta razón que pongo en mi libro, De Vuelta al Edén, una guía de comida sana y por lo cual yo no como hongos, porque no tienen mecanismos de depuración, porque no son plantas. Y aquí lo explico. Las plantas cuentan con antídotos naturales que actúan contra elementos peligrosos. Son mecanismos de filtraje y purificación que les permite, por ejemplo, extraer los nutrientes de la tierra o de los abonos orgánicos procedentes de los excrementos de animales, mientras desechan elementos perjudiciales que no incorporan en su interior. Estos antídotos son llamados fitoquímicos, son sustancias biológicamente activas que actúan como sistemas de protección frente a virus, hongos, bacterias y parásitos y también frente a otros elementos. Los hongos no los tienen porque no son plantas, son hongos. Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Y fíjense que aquí, aunque no viene al caso, no es de este tema, pero voy a aprovechar para destacar algo. Hay personas que dicen un argumento que realmente es de risa, no es inteligente. Dicen así, bueno, da igual lo que comamos porque todo está contaminado. Yo voy a comer carne porque total los vegetales también están contaminados. Miren, eso no es así. En la cadena alimenticia hay cosas que están más contaminadas que otras, porque lo que suele estar en la base de esa cadena siempre son las plantas, de ahí se alimentan los animales y los animales del hombre. Pues bien, en la base es donde menos contaminación hay.
los animales que se alimentan de esas plantas van a tener la contaminación de la planta más su propia contaminación. Y cuando el hombre se alimente de los animales, la va a tener toda en conjunto. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre en la cadena alimenticia, lo que está en la base, que son las plantas, los productos agrícolas, es lo menos contaminado. Por lo tanto, decir que podemos comer de todo porque todo está igualmente contaminado no es un razonamiento para nada inteligente. Punto número 5. ¿Por qué yo no como hongos o por qué no debemos comerlos? Pues porque muchos entendidos en la materia, biológicamente hablando, consideran que los hongos son muy parecidos a la madera. Y es evidente que comer madera no es una buena idea. Como les comenté, que me explicó mi amigo, el naturópata y dietista Juan Torrontés. En sexto lugar, ¿por qué no los como? Bueno, pues porque comer hongos es como comer parásitos. Y en el sentido común, y el sentido común nos dice que no debemos comer parásitos. Recordemos que es un parásito, necesita adherirse a otras, digamos, elementos para poder subsistir. Los hongos son organismos parásitos que se alimentan de la vegetación en descomposición. La red subterránea de micelios trabaja en simbiosis, o sea, en unión, digamos que se ayuda mutuamente con las bacterias y los invertebrados. Y es la base de un sistema de reciclaje colosal incesante que depende de la lluvia para descomponer lo que ha muerto. Los hongos han desarrollado multitud de formas ingeniosas para dispersar sus esporas, como ya les comenté, para así reproducirse. Hay algunos que huelen a carne podrida, hay algunos hongos que huelen a carne podrida. Por eso las moscas a veces se asientan en ellos y transportan de forma involuntaria dichas esporas en sus patas, garantizando así su proliferación. Punto número 7. ¿Por qué no debemos comer hongos o por qué al menos yo decidí no comerlos más? Porque a diferencia de las plantas verdes que necesitan la luz del sol para realizar la fotosíntesis, los hongos necesitan aire porque inhalan oxígeno al igual que los humanos y exhalan dióxido de carbono. Dicho en otras palabras, hacen el proceso contrario a las plantas y en este sentido aquí son más parecidos a los humanos, o sea, ellos respiran el oxígeno y exhalan el dióxido de carbono y las plantas lo hacen al revés, así que imagínense ustedes, por eso se dice que son como los extraterrestres del planeta. Punto número 8, los hongos son un híbrido que danza entre el mundo animal y vegetal, razón por lo que han sido considerados por muchos como los extraterrestres del planeta. Miren, vamos a cerrar esta presentación que ya saben que he titulado Setas y champiñones. Se deben comer. Vamos a terminar esta presentación diciéndoles lo siguiente. Yare, miren, a diferencia, a ver, lo pongo por aquí. A diferencia de las plantas verdes que necesitan la luz del sol para realizar la fotosíntesis, los hongos necesitan aire porque inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. O sea, hacen el proceso contrario a las plantas. En fin, los hongos pertenecen al reino fungi y el reino fungi está entre lo vegetal y entre el vegetal, el reino vegetal y el reino animal, pero es un reino aparte. Este reino no puede ser clasificado entre los grupos de alimentos que Dios, el creador, designó para el sustento de la raza humana desde el principio de los tiempos. Alimentos que se nombran en Génesis, el libro de los comienzos, como le dije, Génesis 29 y Génesis 3:18, que incluyen 5 grupos de alimentos: frutas, hortalizas de las que forman parte de las verduras, las legumbres, los cereales y los frutos secos y semillas oleaginosas. Por todas estas razones, su inclusión dentro del estilo alimenticio saludable es razonablemente cuestionable para cada vez más gente. Yo personalmente, insisto, no como hongos de ninguna clase, dejé de comerlos, ni siquiera los medicinales, los llamados medicinales. O sea, yo prefiero recurrir a otro tipo de alimentos que realmente sean plantas. Hay personas aquí que me están preguntando, por ejemplo, hermana, me acabo de conectar, las setas son comestibles. Bueno, ya vimos al principio de la presentación que estábamos hablando, o sea, dentro de los hongos se encuentran los champiñones y las setas. Y estamos hablando de aquellas que se consideran comestibles, pero que sean comestibles quiere decir que me las puedo comer. El asunto es
También las personas se comen un McDonald's y no por eso es comestible, pero no es saludable. ¿Es comestible, pero es conveniente? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Yo personalmente pienso que no y por eso he dejado de comerlos y no preparo recetas con ese tipo de alimentos. Recordemos que yo con esta presentación le estoy dando respuesta a las personas que me preguntan que por qué no preparo platillos con hongos, con setas y champiñones. Pues bueno, aquí ya tenemos la respuesta. Aquí me están hablando también de que una vez escuchó, dice Esther Reyes, que los italianos decían que habían hongos comestibles y hongos envenenados. Todo eso lo mostramos al principio de la presentación, que yo les invito a verla completa porque eso fue lo primero que dijimos. Efectivamente, hay hongos que son comestibles o que se consideran comestibles y hay otros que se consideran venenosos. Hay otros que son, incluso se consideran medicinales, pero que sean comestibles no quiere decir que sean convenientes. Pues nada, esto era lo que les quería comentar a día de hoy. Espero que con esto haya quedado aclarada la duda y ya entiendan que al menos de mí nunca van a ver, de mí no va a salir para compartir con ustedes una receta de hongos, ni de setas, ni de champiñones, porque he aprendido que no son convenientes. Les quiero mucho, familia. Bendiciones del cielo. Próximamente nos vemos, si Dios lo permite, porque hay mucho que tenemos que desaprender para empezar a aprender los términos correctos. Hasta luego, les quiero. Bye.